Bien, ok. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar. Ayer tuvieron clase. Sí, doctora, el día de ayer tuvimos Ya. la clase con el doctor Pérez. Ya, perfecto, muy bien. Ahora quiero compartir, a ver, voy a descargar acá un segundito. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver bien? Sí, doctora, sí se logra ver las diapositivas. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hablar ahora son de las lesiones bucales que se relacionan con el tubo digestivo, ¿no? Ya nosotros sabemos que muchas de las lesiones en la mucosa, en la cavidad bucal, se desarrollan con algunos trastornos anatómicos y funcionales de los órganos del aparato digestivo. Algunas forman parte de un cuadro clínico, otros aparecen como complicaciones y puede ser el origen inmunológico o déficit nutricional o carencial lo que lo produce. Estas lesiones muchas veces son difíciles de tratar por lo que es importante que conozcamos las características clínicas, ¿no? Que faciliten esta adecuada interpretación y pues ofrecer una conducta terapéutica correcta. Y ustedes ven pues que en la consulta llegan muchos pacientes que tienen lesiones bucales y me han dicho que estoy mal del estómago, entonces vamos a ver si es real o no. Cuando encontramos esas aftas bucales, que es la pérdida de sustancia de la mucosa bucal, es aguda, es dolorosa, impide muchas veces masticar a los pacientes, ¿no? En forma adecuada. Inicialmente puede ser tipo necrótica y recidivante. Estas aftas bucales pueden ser solitarias o pueden ser tipo estomatitis aftosa recurrentes. Si hablamos de aftas solitarias, son de variado tamaño, muy dolorosas, en la mucosa del vestíbulo, en el carrillo, en la lengua o en el paladar blando es donde se pueden localizar. Y su origen se asocia con transgresiones dietéticas, síndromes dispépticos de tipo orgánico. Si hablamos de estomatitis aftosa recurrente, está caracterizada por la aparición en la mucosa bucal de aftas aisladas, múltiples, con centro grisáceo, halo eritematoso. Generalmente todo ello son benignas, pero sí son dolorosas y se mejoran a la segunda semana y a veces puede dejar secuelas. ¿Y cómo se relacionan estas aftas bucales? Puede ser formar parte de un cuadro clínico, por ejemplo, de las gastritis crónicas atróficas, duodenitis parasitaria, enfermedades e inflamaciones crónicas del intestino, síndrome de malabsorción intestinal. Y es lo que vemos nosotros en la imagen, como esas aftas que ahí está en la parte posterior en el labio, pero lo encontramos en la lengua, en la mucosa oral. ¿Qué sucede en la gastritis crónica atrófica, ¿no? Esta se caracteriza macroscópicamente por una disminución marcada de los pliegues de la mucosa gástrica,
y transparencia de los vasos submucosos. Cuando nosotros hacemos una endoscopía, vemos este patrón vascular que se evidencia y una mucosa pues con pocos pliegues, ¿no? Desde el punto de vista histológico va a haber pérdida de las glándulas gástricas, disminución del espesor de la mucosa y todo eso va acompañado de un infiltrado difuso e intenso de linfocitos y células mononucleares plasmáticas en la lámina propia. ¿Qué sucede con estos pacientes que sufren de gastritis crónica atrófica? Se pueden ver estas lesiones bucales como la estomatitis aftosa recurrentes que hemos visto en la imagen anterior y se relaciona con estados carenciales de vitamina B12 o deficiencia de hierro. En estos pacientes hay una disminución de la secreción de ácido clorhídrico, pepsina, proteína en el jugo gástrico, el factor intrínseco y la falta de conversión de hierro férrico a ferroso que hace que se dificulte la absorción del hierro y la vitamina B12 y conlleva pues a una carencia de ambos, ¿no? Clínicamente vemos que se presentan entre otras lesiones bucales también esta estomatitis aftosa recurrente. Entonces podemos asociar con gastritis crónicas atróficas. También con duodenitis, sí. No está presentando la diapositiva, se ha quedado en la primera PPT. Entonces voy a ver un ratito. Lo voy a pasar. Entonces no lo voy a poner sino así, porque no sé qué, pero ya. Allí sí se ve, ¿no? ¿Se puede ver así la imagen? No se observa nada, doctor. No se observa, doctora. Ya, ok. Voy a cerrar y vamos a aperturar todo otra vez. A ver, un segundo. Voy a compartir mejor la pantalla y a ver un ratito. ¿Allí se ve la imagen? No. Sí se logra ver, doctora. Ya. Entonces vamos a pasarlo de esa forma mejor. Bien, continuamos. Si no pasa, me avisas, por favor. ¿Qué sucede en la duodenitis parasitaria? También acá la mucosa duodenal o yeyunal, que puede estar infectada por estos nemátodos y protozoos, ¿no? Y su presencia pues hace que se desencadene toda una respuesta inflamatoria y alteraciones en la microbiota intestinal que ocasiona una mala absorción intestinal de nutrientes tales como vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, fundamentalmente para el mantenimiento del trofismo de los órganos. Con el Necator americano también es un hematófago por excelencia y cuando esta infestación es de gran intensidad podemos encontrar pues anemia ferropénica y estos pacientes pueden tener también lesiones como estomatitis aftosa originadas por la disminución y la pérdida de hierro que ocasiona este parásito.
Pero de todas las enfermedades parasitarias más estudiadas, la yardiasis es la más frecuente, ¿no? Cuando hay infestación de yardias en la mucosa duodenal y yeyunal, hace que haya un problema de malabsorción, que puede ser por un trastorno mecánico, ¿no? Esta yardia se dispone, se fija con sus ventosas, toda la mucosa duodenal y yeyunal, impide el contacto de los alimentos con la mucosa, puede ser una respuesta inflamatoria en donde hay edema, aumento de la secreción de moco, disminución de la altura de las vellosidades intestinales, pérdida de diversas enzimas en ese nivel que son esenciales para la absorción de los nutrientes, y también puede ser por un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Esas yardias, cuando son en gran cantidad, por decir, van a favorecer a que haya una alteración en la motilidad intestinal que hace que se retarde el tránsito intestinal, hay un sobrecrecimiento de bacterias anaeróbicas, gram positivas, y estas interfieren en la absorción de la vitamina B12 y otros nutrientes. También se habla de un daño inmunológico porque esa yardia, al causar pues daños en las vellosidades intestinales, hay una disminución también en la producción de inmunoglobulina, especialmente la IgA secretora. Todos estos mecanismos se los relacionan con las estomatitis aftosas. ¿Qué sucede? Ya hemos hablado anteriormente sobre síndromes de malabsorción intestinal. Entonces ya sabemos que esto pues es un conjunto de signos, de síntomas que se originan como consecuencia de déficits nutricionales producidos por alteraciones en los procesos fisiológicos del intestino delgado para digerir y absorber esos nutrientes. Ya sabemos nosotros que en el intestino grueso solamente es capaz de absorber agua, cloruro sódico, pequeñas cantidades de hidratos de carbono y proteínas. Estas enfermedades que constituyen un síndrome de mala absorción intestinal se acompañan de déficit de vitaminas hidrosolubles, liposolubles, ¿no? Los minerales como el hierro, el zinc, el calcio, y proteínas como las grasas, hidratos de carbono, entre otros nutrientes. Sabemos también que este síndrome de mala absorción hay una pérdida o hay una atrofia en las vellosidades intestinales, hay sobrecrecimiento bacteriano, hay un trastorno inmunológico. Entonces, todo eso, todos esos estados carenciales que se ven en este síndrome de mala absorción hace pues que se pueda presentar estas lesiones bucales. ¿Qué sucede con la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta desde la boca hasta el ano, con preferencia en la región ilial, ¿no? Y va a abarcar todas las capas de la pared intestinal, es transmural, con presencia de granulomas no caseosos. Entonces el paciente va a tener diarrea, dolor abdominal, y esta enfermedad de Crohn se va a relacionar con estomatitis aftosas recurrentes. Incluso a veces puede ser una lesión inicial sin otros síntomas intestinales, ¿no? Se ven pequeñas aftas circulares, lineales, de 0,3 a 0,5 centímetros de diámetro, cubiertos con una membrana blanquecina de bordes enrojecidos. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, y esta estomatitis aftosa recurrente no es que sea una entidad patognomónica de la enfermedad de Crohn, pero sí hay la presencia de las mismas, y se lo relaciona también con una colitis ulcerativa idiopática, ¿no? El por qué las lesiones de Crohn
la enfermedad de Crohn, ¿por qué se producen estas lesiones orales? Eso es desconocido, ¿no? Se habla de una respuesta inmunológica exagerada de la mucosa en la parte histológica se va a caracterizar porque hay un infiltrado denso de los linfocitos en la submucosa. Puede haber una infiltración mononuclear, perivascular también, linfangectasias, edema, hiperplasia neuronal. ¿Y qué sucede en la enfermedad celíaca en las lesiones bucales? En esta enfermedad celíaca ya todos conocemos que es por una sensibilidad anormal al gluten, ¿no? Y tenemos que este mecanismo de toxicidad del gluten no se determina bien cuál es la causa, pero se señala que el componente tóxico para la mucosa intestinal es la molécula del gluten llamado la gliadina. Entonces es toda una, cuando ya vayan revisando en intestino, les van a decir también que esta enfermedad celíaca en la patogenia involucra el sistema inmune también, ¿no? Hay estudios inmunohistoquímicos que se ha podido apreciar que la producción celular del IgA, el IgG y el IgM están incrementados. Hay un aumento también de los niveles séricos de IgA, disminución de los niveles séricos de IgM. Todo esto, cuando se retira el gluten, se normaliza. Esta enfermedad celíaca pues tiene un espectro clínico muy amplio, es variado. Se puede presentar desde la niñez o en la adolescencia. A veces se presenta recién los síntomas en la edad adulta. Y los pacientes con lesiones graves de la mucosa, desde el duodeno proximal hasta el ilirio, tienen también un cuadro intenso de mala absorción. Y estas lesiones limitadas al duodeno y la parte proximal del yeyuno pueden no tener síntomas digestivos, pero puede tener los síntomas extradigestivos secundarios a deficiencia de nutrientes como el hierro, ácido fólico. Y por eso la estomatitis aftosa recurrente puede ser una de las manifestaciones clínicas iniciales de la entidad y obedece pues a la mala absorción de vitaminas y minerales, ¿no? Y lógicamente también a la propia intolerancia al gluten. Hasta hace algunos años esta enfermedad celíaca estaba muy subdiagnosticada porque se pensaba que era más de la raza europea, ¿no? Pero ahora estamos viendo que se ha incrementado, tan es así de que ustedes van a los supermercados y encuentran pues un estante especial para pacientes celíacos que tienen intolerancia al gluten, ¿no? ¿Y qué sucede en el sprue tropical? Se habla de la afta tropical. Es un síndrome también de mala absorción crónico. No se determina bien la causa, pero sí que se adquiere en áreas tropicales endémicas como el Caribe. Hay una alteración progresiva de la estructura y función del intestino delgado y responden muy bien al tratamiento con ácido fólico y tetraciclina. Esto se presenta en el sprue tropical con un cuadro diarreico crónico, que puede haber esteatorrea, y se acompaña de las estomatitis aftoides y anemia de tipo perniciosa. ¿Qué hay con la pioestomatitis vegetante? Esta es una lesión en la cavidad bucal que pueden ser múltiples, pequeñas, de 2 a 3 milímetros, eritematosas, y en su superficie tienen minúsculas proyecciones papilares o vegetantes, que le da ese nombre, ¿no? Con lesiones erosivas, microulceraciones, ¿no? Como fisuras con exudado fibrino purulentos. Esta lesión es rara, pero también lo podemos encontrar en pacientes con enfermedad de Crohn.
y también en colitis ulcerativa idiopática, ¿no? Donde puede haber hasta pioderma oral. Entonces, esta pioestomatitis vegetante es más rara, pero hay que tener en consideración. Los flictemas. También podemos en la cavidad oral encontrar lesiones como ampollas o vesículas. Son raras, tienen un aspecto con contenido líquido en su interior y se ha descrito en pacientes también con colitis ulcerativa, idiopática activa, con contenido hemorrágico en su interior, ¿no? Que se ulcera de 2 a 3 días. Desde el punto de vista histológico se aprecian lesiones de necrosis vacuolizante, necrosis fibrinoides de las vénulas e infiltrado neutrógeno. También recuerden, seguramente que han escuchado de las glositis. La lengua es un órgano músculo membranoso que tiene gran movilidad dentro de la cavidad bucal, ¿no? Ya sabemos que está inervada por el hipogloso mayor y tiene una función sensorial que depende del nervio lingual. Ahora, en esa lengua tenemos nosotros también las papilas filiformes, fungiformes, foliáceas y caliciformes. Estas dos primeras están dispuestas en los 2 tercios anteriores de la superficie dorsal, desde la punta hasta la B lingual, y las papilas caliciformes en todo el trayecto en B, y las papilas foliadas en los márgenes laterales de la lengua. Allí vamos a tener funciones a través de receptores táctiles, térmicos, dolorosos y gustativos, ¿no? Se ha descrito un aumento del tamaño, del grosor de la lengua por inflamación denominada glositis, que aunque no constituye un signo principal de afección digestiva, sí expresa la existencia de un trastorno anatomoestructural en algún segmento del aparato digestivo. ¿Qué sucede en el síndrome de Plummer-Vinson? En este síndrome podemos encontrar esta glositis. Se da más en mujeres que en varones y se asocia con una anemia ferropénica marcada acompañada de disfagia y la lengua se visualiza como lisa, de un color rojo pálido, con atrofia de las papilas linguales. Las glositis en las enfermedades inflamatorias crónicas como el Crohn y la colitis ulcerativa pueden existir estados carenciales importantes donde vemos este tipo de lesiones. La variación del tamaño, el grosor de la lengua se debe a la respuesta inflamatoria local, ¿no? Hay edema como signo principal y depende pues de la evolución, la localización y el grado de actividad de la enfermedad de Crohn. Se dice que la glositis puede ser por la falta de absorción de los nutrientes como hierro, vitamina B12, ácido fólico, que hace que se altere como un trofismo en la lengua, y esto hay alteraciones del tamaño, su movilidad, su color, textura y la atrofia de las papilas. Y eso es en el Crohn, ¿no? Y en la colitis ulcerativa la glositis se debe a la existencia de una respuesta inmunológica exagerada y descontrolada. En el sprue tropical también vamos a encontrar las glositis. Esta sprue tropical aparece también con esteatorrea, ¿no? Y la lengua se aprecia hinchada, enrojecida, sobre todo en la punta, y la desaparición de las papilas filiformes, fungiformes, va seguida de atrofia de la lengua, se pone como lisa y se evidencia un enrojecimiento. Y lo que sí vemos nosotros bastante, que los pacientes en la consulta
nos dice, doctora, amanezco con la lengua blanca. Es lo que la llamamos la lengua saburral. Este hallazgo clínico con escaso significado patológico, vemos pues una lengua de color blanco o amarillento, ¿no? Es ocasionado porque hay un acúmulo de bacterias, pequeñas partículas alimentarias, el epitelio se muestra queratinizado, hay descamación de las papilas filiformes y el grosor de la saburra varía en las personas dependiendo de los periodos del día. A veces en la mañana hay un mayor aumento del espesor saburral porque durante el sueño hay la producción de saliva, la deglución y el mecanismo de autolimpieza bucal se encuentra disminuido y eso hace que favorezca este acúmulo saburral en la superficie de la lengua, ¿no? Entonces vemos como vemos en la imagen como lesiones pues blancas, que hay que diferenciarlas de lo que es la candidiasis, porque la candidiasis son placas blanquecinas que al movilizarlas dejan una base rojiza. Entonces en el dorso de la lengua aparece un color blancuzco o amarillento y generalmente el paciente también refiere mal aliento, mal sabor en la boca. Y esto se ve en pacientes con síndromes dispépticos, con gastritis crónicas con hipocloridria, síndrome pilórico, estreñimiento crónico o síndrome de intestino irritable. También podemos encontrar las lenguas descamadas, ¿no? O inflamación lingual en pacientes con gastroenteritis agudas, ¿no? Generalmente por infección por salmonela, por shigella, la lengua se hace como lisa, como un rojo irritado, hay prominencia de las papilas fungiformes y eso obedece al propio proceso infeccioso. Las llamadas lenguas geográficas o glositis migratoria benigna o glositis exfoliativa se ven como placas de color rojo, lisas, brillantes, en un epitelio adelgazado, sin papilas filiformes, destacan más las papilas fungiformes y están limitados por una queratosis circundante, ¿no? Que se ve como un color blanco amarillento. Esta etiología de esto es desconocida, es de carácter benigno y se observa en pacientes con gastroenteritis crónica, enfermedades hepatobiliares. Generalmente son asintomáticas, aunque algunos pueden referir como ardor o hipersensibilidad en la lengua, al ingerir sobre todo comidas saladas, condimentadas, alcohol o el tabaco. La lengua seca, ¿no? Cuando hay un síndrome diarreico agudo, hay deshidratación, se torna pues de aspecto medio como pegajoso y comienza en el centro y se extiende hacia los extremos. Es más en pacientes deshidratados. La lengua con tinte ictérico en pacientes con problemas hepatobiliopancreáticos, ¿no? Hay una alteración de la conjugación y la excreción intrahepática y extrahepática de la bilirrubina, y dentro de las enfermedades hepáticas se destacan pues las infecciones agudas por hepatitis A, B, C, D y G, o las medicamentosas también, o las hepatitis crónicas, ¿no? Todo lo que pueda relacionarse con daño hepático. Y el color amarillo verdoso en la lengua se localiza preferentemente a nivel de la cara inferior de esta lengua. La lengua de color rojo, también igual. Muchos pacientes nos llegan a la consulta refiriendo que tienen pues se les pone roja la lengua. Eso se ve mucho en pacientes cirróticos descompensados por una deficiencia de vitamina B1, tiamina. Esta mucosa oral y la lengua se ponen como un rojo pálido, ¿no? Con atrofia de las papilas filiformes, se ve la lengua como un aspecto granuloso, hay hipersensibilidad bucal,
se puede presentar pequeñas vesículas que pueden pensar que es herpes, y también se señala que la tiamina es esencial para el metabolismo bacteriano y de los carbohidratos, y que el déficit de vitamina B1 disminuye la actividad de la flora bucal y en consecuencia esta defensa bucal está disminuida. La deficiencia también de vitamina B2 o riboflavina es que hace que se pueda tornar la lengua de un color purpurino azulado o cianótico, ¿no? Esto se manifiesta, se ve como atrofia de la mucosa lingual y se acompaña pues de inflamación también en la comisura labial, ¿no? Esto se ve más en carencias graves. El dorso de la lengua es plano, de su fluidez seca y con frecuencia se va a ver fisurado. También se puede ver esta lengua roja en déficit de ácido nicotínico o en deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, hay un sobrecrecimiento bacteriano y hace que tenga esta coloración. ¿Qué sucede cuando hay alteración de las papilas? Al abordar las características semiológicas de las alteraciones en la lengua en relación con las enfermedades digestivas, se describe que muchas de ellas se caracterizan porque hay hipertrofia o elongación de las papilas, acompañados de disminución de tamaño y atrofias de otras, ¿no? Hay una atrofia marcada de las papilas filiformes y estas permiten verlas fungiformes. La lengua suele tornarse granulosa o tener un aspecto líquido, liso, pero desaparecen con el tiempo, ¿no? Como ven en esta imagen. Y podemos encontrar varices en la lengua así, ¿no? Como vemos allí en la imagen, las alteraciones en la vascularización de la lengua asociadas con enfermedades del aparato digestivo son raras, pero sí se reporta presencia de varices en la base de la lengua asociada con hepatopatías crónicas, con hipertensión portal, ¿no? Aunque no se reconoce la conexión entre las venas linguales y las que forman pues parte de la circulación portal, pero en estos pacientes podemos encontrar ese tipo de lesiones. ¿Y qué hay con la queilitis, no? Son inflamaciones agudas o crónicas del labio, acompañadas de tumefacción, dolor, fisura, costras blancas, amarillas o negruzcas. Y esto se ve en pacientes con síndrome de malabsorción intestinal, ¿no? Y anemia, malabsorción intestinal y anemia. Cuando hay déficit de hierro, se le denomina queilitis eritematoficisural. En estos pacientes también que tienen déficit de zinc, esta queilitis se puede acompañar de dermatitis perioral, lo que es la acrodermatitis enteropática. Este tipo de lesión puede aparecer en pacientes también con colitis ulcerativa o en el Crohn, y en ese caso son queilitis granulomatosas. Entonces, tienen su porqué algunas lesiones de la mucosa oral relacionadas con enfermedades digestivas. Y la queilosis, ¿no? Es la inflamación de los labios relacionados con déficit importante de vitamina B2, B6 o de hierro. Se presentan generalmente acompañados de glositis, estomatitis descamativa. El déficit de vitamina B2, esta lesión se presenta como queilosis angular. Suele ser el signo más temprano y característico de la deficiencia de esta vitamina. Hay inflamación en las comisuras labiales, erosión, ulceración, formación de fisuras y áreas pálidas alrededor de las dos comisuras con tendencia al agrietamiento e infección secundaria. ¿Y qué hay del síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Esta es una entidad hereditaria, autosómica, dominante,
y se presenta como un síndrome de sangramiento digestivo, y se sospecha en esos pacientes que tienen pigmentos mucosos en la boca, en la lengua o en la cavidad oral. Estos originados por depósito de melanina en forma de placas, similares a las cefélides, dice, ¿no? Y se localizan, como les decía, en la cavidad bucal, en la lengua, en los carrillos, en el paladar, ¿no? Síndrome de Peutz-Jeghers. Síndrome de ardor bucal o glosodinia. Esta es una alteración sensitiva dolorosa de la boca. El por qué no se determina bien la causa. El paciente refiere como ardor, como quemazón en la cavidad bucal. Y al examen muchas veces aparentemente puede ser normal la cavidad oral. Perdón. Y estos pacientes generalmente se ven adultos de edad avanzada, en mujeres posmenopáusicas, y hay una prevalencia del 1 al 18% y a nivel internacional de un 75 o un 90%, que estos cuadros de glosodinia cursan sin causa clínica evidente. Entonces, esta glosodinia se puede asociar o no con alteraciones orgánicas de la boca y pueden estar relacionadas con otros factores etiológicos, ¿no? Vamos a hacer mención también que hay factores sistémicos dentro de estos, a los trastornos digestivos que cursan con esta glosodinia en presencia de lesiones orgánicas como despapilación, atrofia, cambios de coloración lingual, lo que se llama discromía, como se observa en pacientes con problemas de mala absorción, con pacientes con déficit de ferropenia, con deficiencia de vitamina B o C, deficiencia de zinc, y en el síndrome de Plummer-Vinson. Y por otro lado también en enfermedades digestivas como esofagitis por reflujo, gastritis crónica, úlceras gastroduodenales, síndrome de intestino irritable, pueden manifestar también glosodinia, ¿sí? Lesiones orgánicas en la cavidad bucal. ¿Y qué sucede cuando hay alteración del gusto? Muchos pacientes tienen una sensación como de sabor amargo, metálico, bilioso o salado, que puede estar acompañado o no de lesiones orgánicas en la cavidad bucal. Y esto debe ser interpretado como uno de los síntomas de enfermedades esofágicas, gastroduodenales, úlcera gástrica y duodenal, hepatobiliares, litiasis vesicular, hepatitis o pancreatitis crónica. Asimismo, este síntoma se manifiesta en la gran mayoría de los pacientes con antecedentes de tratamiento quirúrgico por enfermedades digestivas, como el síndrome postcolecistectomía, gastrectomía y pancreatectomía. Es decir, que muchas veces nosotros no damos la oportuna atención a lesiones en la cavidad oral relacionados con trastornos digestivos, pero estamos viendo nosotros que sí hay una relación en estos pacientes, ¿no? Y hay que escucharlos, entenderlos y hacerles un estudio para descartar sobre todo problemas pues de deficiencia de vitaminas, como ya hemos mencionado. Eso les quería compartir. ¿Alguna pregunta? No, doctora, al parecer no pregunta. Ok. Bueno, a las 9 de la noche tenemos la clase inaugural, ¿no? Sí, con la doctora Palomino. Con la doctora Palomino, perfecto. Entonces allí nos estamos viendo. El día lunes nos volvemos a conectar. ¿Ustedes por qué prefieren las 7 de la noche? ¿No podría ser a las 12 del día? Es que el tema es que va a chocar para que los chicos lleguen a su casa porque después de práctica salen a esa hora. Ya. ¿Y en qué hospitales ya les han dado pase para las prácticas?
a ver, están yendo ahorita a las prácticas hospitalarias, pero sin insignia de la vida real. Sí están Ese es entrando el todos. problema. Ya, ese es el problema porque ya han sancionado en el hospital, en el Hipólito, hasta el residente que también estaba apoyando ahí. Entonces, yo conversé ahora con el jefe de docencia, me dice que todavía falta. De repente ahora la doctora Palomino ya nos da una información más adecuada, ¿ya? Ese es el problema de las prácticas, que se tiene que aperturar lo más pronto, pero no sé dónde es que está faltando, qué es lo que está sucediendo para el permiso, ¿no? Entonces, allí va. Ahora le preguntamos a la doctora, a ver, ella debe de darnos alguna alternativa, ¿ok? Ya, doctor, está bien. Entonces nos Muy vemos a bien. las 9 de la noche. Sí, ok, ¿ya? Ya, doctora, está bien. Ya, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, doctora. Hasta más tarde.